leches medicamentosas. Medicamentos. Ahí pueden ver todos. Sí, sí, perfecto. Sí. Se ve. ¿Me escuchan bien también? ¿Sí, no? Sí, Sí. perfecto. Bueno, buenas tardes chicos. Voy a hablar un poco de lo que serían las leches medicamentosas y al empezar hablo un poco de lo que sería la historia, ¿no? Que cerca de los años 60 empezó algunas pesquisas e investigaciones. Ya existían en ese momento algunas leches artificiales maternizadas, que son las fórmulas, oriundas de las leches de vaca, pero a partir de más o menos de los años 60 empezaron a Se corta, se corta. a nivel, eh, voy a apagar la ventiladora para ver si es eso. Ahí se mejoró un poco. Ahí sí. Hola. ¿Sí? Bueno, bueno, como estaba diciendo, a medida que fue evolucionando un poco la medicina, empezaron a descubrir que algunas leches que a su momento eran fórmulas maternizadas a partir de la leche de vaca hacían alergias a algunos niños. Y también empezaron a descubrir trastornos metabólicos de enfermedades genéticas con lo cual los niños carecían de algún tipo de enzima. Bueno, entonces en este momento empezar a modificar artificialmente estas leches y sacar el alérgeno de este material, lo que la hace más cercana a un medicamento que a una leche maternizada. ¿Sí? Esta es la diferencia de la leche medicamentosa y la leche de fórmula. Bueno, ¿para qué se indica? Se indica principalmente a los neonatos que tienen alergia a la proteína de la leche de vaca, que es la caseína, y principalmente la beta-lactoalbúmina, que es la más alérgena, ¿sí? Desórdenes, enfermedades y trastornos gastrointestinales. Dentro de esto nosotros tenemos intestino corto, síndromes de mala absorción, ¿sí? Y algunos otros que voy a hablar un poco más adelante, y enfermedades metabólicas, con la cual nosotros tenemos enfermedades genéticas como la fenilcetonúria, la galactosemia, ¿sí? Y ante situaciones especiales por parte de la madre. En este punto voy a aclarar, cuando nosotros tenemos situaciones especiales por parte de la madre, ya sea contraindicaciones absolutas o algunas contraindicaciones relativas, lo que primero se indicaría serían las fórmulas maternizadas, ¿sí? De ahí si el niño desarrolla algún tipo de alergia que sea detectable, digamos, nosotros cambiamos a una leche medicamentosa. Bueno, pero le puse ahí para aclarar. Dentro de estas leches tenemos distintos tipos, ¿sí? De ahí vamos a tener la sin lactosa, de proteína de soya, de hidrolizados proteicos, antiestreñimiento, anticólico, antirreflujo, antirregurgitación, día-noche, para el lactante prematuro y para el tratamiento de los errores congénitos del metabolismo. Discúlpame, pero Bueno, la leche sin... las diapositivas no las estás pasando. ¿No? No, ¿Quedó en la primera, doctora? no, en la última, en la bibliografía está. A ver, saco y pongo de nuevo para ver. Ahí se ve. Sí, ahí Ahí, sí, ahí se ve. Ahí se está pasando. sí. Esta es la que Bueno, dice leche medicamentosa. Lo que estabas hablando de la leche medicamentosa. claro. Ahora aparecen los tipos de las leches que hay. No, Sin lactosa. no, nada. Ay, ¿por qué no me está pasando? Ahí sí. Ahí la habías pasado. La Ahí volviste para está. atrás. La volviste. Y Volviste para ahora atrás. que... Está con la leche medicamentosa. La habías pasado y la volviste. Ahí, no. Ahí Voy dice, a parar. ¿cuándo indicar leche medicamentosa? Ah, bien. Y ahí los tipos, ¿no? Hay los tipos. Bueno, creo que no puedo agrandar mucho. A ver.
porque se me traba, creo. Pero Porque está el bien problema, así como mientras que la vayas pasando, no importa que no la agrandes. ahí se ve agrandado, profe, Sí, está los tipos. bien. No se ve pantalla completa, pero no importa. Ah, Eh, bueno, bueno, entonces. bueno, seguí. Bueno, continúo entonces. Estos son los tipos de la leche medicamentosa que hay, que voy a desarrollar un poco más al principio. Entonces, como he dicho, sin lactosa, de proteína de soya, de hidrolizado proteico, antiestreñimiento, anticólico, antirreflujo, antirregurgitación, día-noche para lactante prematuro y para errores congénitos del metabolismo. Esto fue surgiendo a medida que fueron apareciendo ciertos trastornos, ¿no? La fueron modificando a nivel artificial. Bueno, la leche sin lactosa. Primero se indica para los niños que tienen intolerancia a la lactosa, ¿sí? Porque la fisiopatología de eso es que algunos niños, un cierto porcentaje, nacen con una deficiencia transitoria o permanente de la lactasa. La lactasa es la enzima que es encargada de transformar la lactosa en galactosa y glucosa para su absorción más fácil, ¿sí? Entonces, cuando esta enzima no está presente, los niños desarrollan la intolerancia a la lactosa, porque la lactosa se eleva mucho en la sangre y bueno, y esto es tóxico, entonces empiezan con los síntomas como diarreas, vómitos, hinchazón abdominal, y bueno, y ahí se indica la leche sin lactosa, que es como va a aparecer más o menos acá en el envase, ¿sí? Bueno, después tenemos la leche de proteína de soya, que tiene ahí algunos componentes un poco más distintos, ¿sí? En estas nosotros podemos indicar a los niños que tienen alergia a la proteína de leche de vaca, a niños que tengan sus padres que son vegetarianos, ¿sí? No le permite dar una leche con proteína animal, bueno, si ahí se utiliza, porque las proteínas que se utilizan en esta son proteínas vegetales. Y al no ser tan utilizadas por el organismo del neonato como las leches de proteína animal, ellas están en mayor concentración, ¿sí? Como la L-carnitina, la metionina, ¿sí? Bueno, estas están en mayor concentración. Ahí también tenemos fuente de ácido araquidónico y del DHA, que son ácidos grasos como omega 3 y 6, que mejoran el desarrollo cognitivo, es bueno para la visión del niño y para el desarrollo también de la inmunidad. Bueno, vitaminas como la vitamina K también están presentes en mayor proporción que una leche maternizada y algunos otros tips como por ejemplo el aceite. Los aceites son diacilglicéridos de media cadena que son mucho más absorbibles, ¿sí? Porque el niño muchas veces carece de la enzima lipasa, que es por una inmaduración en su sistema digestivo. Entonces estos aceites son de más fácil absorción. Bueno, las indicaciones, como hablé, son para niños que tienen tolerancia a la lactosa, de lactosemia, alimentación cuando la familia es vegetariana, por ejemplo, y niños con alergia. Yo he leído que es contraindicado en los prematuros y eso es porque hay un contenido muy alto de aluminio que puede generar intoxicaciones, ¿sí? Bueno, ahí vamos a tener las leches hidrolizadas. Estas leches han surgido porque por algún tipo de mala absorción, por algún tipo de intestino corto o algunas fallas de enzimas como en las fibrosis quísticas, las leches que tenían las proteínas de la vaca, digamos, no se podían absorber y el niño tenía una desnutrición proteínica. Entonces se empezaron a implementar algunas hidrólisis de esas proteínas para absorber con mayor facilidad en este intestino. Entonces ahí yo puse algunos tipos de indicaciones, como por ejemplo de leche de vaca, enfermedades digestivas de mala absorción y situaciones con afectación intestinal grave, como el intestino corto. Bueno, para el antiestreñimiento, ¿sí? Primero se da a los niños que tienen tendencia al antiestreñimiento. Nosotros vemos en el envase con las siglas AE, ¿sí? Y bueno, para identificar qué niños son estos, nosotros podemos irnos guiar por el síntoma, ¿sí?
heces duras y secas, dolor y sangrado al evacuar, inflamación en el abdomen. ¿Sí? También se utilizan proteínas hidrolizadas para mejor absorción. La grasa, lo que se hace son, modifican algunos triacilglicéridos y ponen el ácido palmítico en la posición beta, porque eso va a hacer con que no sea interactuado con la lipasa y bueno, no formen los jabones cálcicos, que son los que endurecen las heces. ¿Sí? Y también utilizan frutos, oligosacáridos y algunos lactobacilos que ayudan a aumentar el crecimiento de la flora intestinal y así reblandecer un poco más las heces y promover una mayor frecuencia de estas heces. Bueno, después la antirregurgitación, que son fórmulas que tienen su composición harina de agalborro o almidón, arroz o maíz, ¿sí? Que a su vez también tiene una cantidad importante de caseína, que esta caseína lo que hace es formar coágulos grandes de leche y, bueno, hacer con que haya un enriquecimiento gástrico, porque va a hacer una dificultad de absorción. ¿Sí? Discúlpame un poquito. Con respecto a las fórmulas antirregurgitación, son las AR, son Sí, fórmulas AR, sí. que puede ser Nutrilón, que puede ser NAN, que puede ser la Enfamil, pero por ejemplo ahí en el dibujo dice Enfamil Comfort y no es la antirreflujo. Claro. Te Esta es digo para, porque puede haber un error ahí. sí, yo puse mal. La Comfort es para los cólicos. Es para los cólicos, Sí. exactamente. Bueno, y bueno, las para anticólicos también encontré esa que viene AC en el envase. Y bueno, también proteínas parcialmente hidrolizadas, porque yo he leído que cuanto más hidrolizadas son las proteínas, aumenta mucho la osmolaridad y eso causa un grado de deshidratación en el niño. Entonces, esto es más o menos lo que tenemos que tener como parámetro. Hay que utilizar una leche con proteínas parcialmente hidrolizadas, ¿sí? Para evitar deshidratación y también una carga renal. Leche parcialmente deslactosada, ¿sí? Y bueno, frutos oligosacáridos con efecto probiótico. También tenemos la de día-noche, que viene con algunas sustancias como la tila, melisa, con efectos más bien tranquilizantes, ¿sí? Porque el niño cerca de 0 a 6 meses no pueden sintetizar su propio hormona del sueño, sino que lo hace a través de la alimentación de la leche materna. Entonces, como no lo puede sintetizar, utilizamos esto para más o menos regular lo que sería el ritmo de sueño del niño. Y bueno, tenemos estas que son para los prematuros, ¿sí? Esta es el PRENAM, acá tenemos más o menos el rango del peso, que son para niños mayor o igual a 1800 gramos, ¿sí? O sea, menor a 2 kilos y medio, ¿sí? Esto se le da hasta que el niño complete las 38 semanas de edad. Después se inicia con las fórmulas de inicio mismo, que hace de 0 a 6 meses, ¿sí? Como composición tenemos una proporción 40-60 de caseína en lactoalbúmina, TAC de cadena media, que son más absorbibles, hidratos de carbono con polímeros de glucosa, tenemos calcio, fósforo y vitamina E, lo que se asemeja un poco más a la leche materna. Y bueno, para los trastornos a nivel metabólico, yo he separado dos tipos de enfermedades que son de origen genética, por ejemplo la fenilcetonuria, que son autosómicas recesivas, ¿sí? Esto ocurre porque hay un déficit de la fenilalanina hidroxilasa, que es lo que hace con que la fenilalanina pase a la tirosina, que es un precursor de las catecolaminas, ¿sí? Entonces, como no hay este paso metabólico, lo que se hace es acúmulo de fenilalanina en sangre, que es neurotóxico, produce deterioro mental, produce convulsiones, produce microcefalia, ¿sí? Ceguera, sordera y un olor muy característico al ratón que se da en la piel, digamos. Además también que presenta un color mucho más claro que sus familiares, ¿sí? Y bueno, en ese caso se utiliza la leche fenil free, que es libre de la fenilalanina, sí, que es un aminoácido esencial. Bueno, después tenemos la galactosemia.
que también es una enfermedad genética, es hereditaria. El déficit de la enzima es la galactosa 1-fosfato-uriditransferasa, que permite que ese déficit hace con que la galactosa no pase a glucosa, entonces no puede ser absorbida, se eleva mucho en sangre y bueno, empiezan los fenómenos tóxicos, ¿sí? Como vómitos, ictericias, diarrea, crecimiento anómalo y trastorno también a nivel del sistema nervioso central. Lo que podemos hacer es dar a este niño una fórmula a base de proteína de soya o si no, dar sin lactosa, que también nos va a ayudar, digamos, a mejorar estos síntomas y también a nutrir, que sería el objetivo principal, ¿no? Que el niño tenga un buen desarrollo y crecimiento. Bueno, de ahí puse más o menos cómo administrar, ¿sí? Según la edad, con un mes de 60 a 120 mililitros, 2 a 4 onzas, de 6 a 8 veces al día, ¿sí? 2 meses de 150 a 180 mililitros, de 5 a 6 veces al día. De 3 a 5 meses, nosotros tenemos de 180 a 200 mililitros, también de 5 a 6 veces al día, ¿sí? Esto no ocurre, por ejemplo, con la lactancia materna, que es a demanda, ¿no? Bueno, acá puse algunas informaciones más para diferenciar lo que sería la leche materna y la leche maternizada, la leche humana, perdón, y la leche maternizada, ¿sí? Que serían las fórmulas de inicio, que parcialmente no tienen factores antiinfecciosos, factores de crecimiento, ¿sí? Las proteínas son corregidas, como por ejemplo las hidrolizadas, ¿sí? Proteínas hidrolizadas. Las grasas, faltan ácidos grasos esenciales, ¿sí? No tiene lipasa, hierro, contiene una cantidad de más, ¿sí? Por eso no se puede absorber bien en el intestino del niño. Agua, se puede necesitar una agua extra, principalmente para hacer el manejo de la fórmula, y se le añade vitaminas. Bueno, y acá también puse esto para ver más o menos la cantidad de proteínas que contiene en la leche humana y en la leche de fórmula, ¿sí? La leche humana tiene más proteínas de suero, la leche de fórmula tiene la beta-lactoalbúmina que no contiene la leche humana, ¿sí? Las lisosimas también son importantes para la inmunidad, y esto es lo que han resaltado también en las presentaciones, que es la beta-lactoalbúmina, que es la más alérgena, y esta que a su vez al niño, cuando digamos tiene su primera lactancia con estas fórmulas, al tener contacto hace una alergia a la proteína de la leche de la vaca, y ahí tiene que pasar para las leches medicamentosas que no la contengan, ¿sí? De acuerdo a los componentes, más o menos un poco más de lo mismo. Acá lo que quiero resaltar es la vitamina K, que en las fórmulas tiene un poco más sobreagregado, ¿sí? Para evitar principalmente un síndrome hemorrágico neonatal, ¿sí? Como complicación, entonces se pone un poco de más. Grasas también está más o menos por ahí, carbohidratos tiene un poco de más en las fórmulas, y proteínas también. Bueno, de acuerdo a la absorción de hierro y zinc, tenemos que en la fórmula se absorben poco, por eso que nosotros tenemos una cantidad un poco de más en estas fórmulas, ¿no? Y acá lo puse algunos problemas con respecto a la salud de la madre, que ahí se debe suspender la lactancia. Sí, son contraindicaciones absolutas en el caso de infección por HIV, infección por el virus linfotrópico tipo 1 y 2, tuberculosis activa no tratada, y algunos medicamentos que permiten que se suspenda la lactancia, ¿sí? Y bueno, como he dicho, cuando no está indicada la lactancia, lo primero que se hace es indicar fórmulas maternizadas. Pero si el niño tiene algún trastorno a nivel metabólico gastrointestinal o alguna alteración, lo que hacemos es las fórmulas medicamentosas. Los riesgos puse a modo informativo, ¿sí? Para la salud del niño, como enfermedades diarreicas, alergias, obesidad. Estas enfermedades diarreicas pueden deberse principalmente
a un mal manoseo de esta fórmula, ¿sí? Si no están, digamos, administradas en tiempo y forma, si la hicieran, y bueno, para dar de administrar en el niño, se puede hacer con que se infecte, ¿sí? Haya una sobreinfección bacteriana y generar diarrea en los niños, daño visual, menor desarrollo neuronal, principalmente por el déficit de algunos ácidos como el ácido linoleico, alfa-linoleico que está presente en la leche materna, ¿sí? Las caries por la utilización del biberón, mala oclusión dental y empeora la dicción. Con respecto a la madre, al no amamentar, tiene algunos riesgos como cáncer de mama, ovarios, osteoporosis, obesidad, baja autoestima y hemorragias. Bueno, he buscado que existe una ley que cubre algunos neonatos que presentan alteraciones, ¿sí? Y estos están sujetos a tener la leche medicamentosa. Para acceder a este beneficio, nosotros tenemos que tener una prescripción que haya comprobada la enfermedad del niño, la documentación que esté en día y bueno, ahí la puede cubrir con esta ley, dándole de acuerdo a los meses, va subiendo de edad y le va cambiando la leche, de acuerdo a lo que tenga. Y bueno, por último, la bibliografía. Bueno, muy bien, Evelyn. Gracias. Muy buena la clase, excelente, perfecto. Muchas gracias. Muy bien, excelente. Bueno, ahora vamos a ver vacunas que Coronel tenía que preparar. ¿Vino Coronel? ¿Está Coronel? No veo a Coronel. Bien. Ausente Coronel. Coronel está ausente. Bien. Yo voy a comenzar hoy con desnutrición. Ya hemos visto todo lo que es leche, todo lo que es medicamentosa, leche de vaca, pero voy a hablar ahora, bueno, yo algo había hablado con respecto a nutrición, alimentación complementaria. ¿Qué es la alimentación complementaria para ustedes? ¿Alguien sabe? El aporte de nutrientes extras necesarios para la dieta. ¿Y cuándo, sabes, Rocío, decime, vos sabés cuándo se comienza con la alimentación complementaria? Sí, a partir de los 6 meses el niño ya está apto porque ya puede mantener la posición de la cabeza, el tronco, Perfecto, y que le ayuda a la deglución. Y perfecto. también creo que a partir de esa edad comienzan a salir los primeros gérmenes dentarios. Y puede pasar, y aparte comienza entre los 7, 8 meses, ya está el reflejo de la masticación, aunque no tenga dientes, la alimentación complementaria se inicia a los 6 meses, si es que el paciente tiene esas condiciones, como vos dijiste, mantenerse sentado, que pueda sujetar el tronco y la cabeza. Bien, vamos a comenzar ahora, les voy a compartirles la diapositiva. Vamos a empezar a hablar de desnutrición. Nosotros tenemos dos tipos de desnutrición, que es la aguda y la crónica. Bien, ¿están viendo ahí la diapositiva, chicos? Sí, Bien, vamos a ver desnutrición. ¿Qué es la desnutrición? Cuando hablamos de desnutrición, ¿a qué nos referimos? Primero es una enfermedad, es una patología que se produce porque se han consumido reservas, porque el aporte de nutrientes no es el indicado, o los nutrientes que reciben no tienen los porcentajes de componentes químicos que necesita para una alimentación adecuada. Entonces eso determina una insuficiencia de nutrientes y esto va a manifestarse en el paciente
con un déficit en el peso y en la estatura. Es decir, que el niño lo manifiesta, esta falta de aporte nutricional, esta falta de aportes calóricos, en un déficit ponderal y pondoestatural. ¿Qué significa? Déficit de peso y déficit de peso y talla. Y aquí lo que nosotros vamos a ver que hay un balance negativo de nutrientes. Es más lo que se consume que lo que ingresa. Dentro de lo que nosotros consideramos que hay una desnutrición, según lo que dice la Organización Mundial de la Salud, cuando el peso del paciente, acorde a la edad, está por debajo del percentil 10, ya nos tiene que hacer una alerta. Cuando llega al percentil 3, ya estamos hablando de que hay una desnutrición que ya ha provocado un deterioro en la pared intestinal. Y que todo niño que esté entre el percentil 10 y el percentil 3 es un niño de riesgo. Pero nosotros no tenemos que olvidarnos, hay niños que ya nacen en el percentil 3 y no por eso vamos a decir que es desnutrido. Por eso con una sola medición a nosotros no nos sirve. Nosotros tenemos que tener un seguimiento para hablar que es desnutrido. Yo tengo que saber con qué peso nació, qué peso ha tenido a medida que va creciendo, cuál es la curva de crecimiento para que yo pueda decir con exactitud si ese paciente es un desnutrido o es un niño que nació en el percentil 3 y que siempre se mantuvo en ese percentil. Que tiene que ver con lo que hablábamos cuando veíamos las tablas de crecimiento. Cuando hablábamos de percentilar, cuando hablábamos que nosotros veíamos de acuerdo a la edad cuál era el peso que tenía, de acuerdo a la edad cuál era la talla, y cuando relacionamos peso-talla tiene que mantenerse dentro de un rango para ese paciente. No todos son iguales, hay una gran diferencia, hay individualidades que tenemos que tenerlas en cuenta. Cuando yo hablo de desnutrición aguda, es cuando el peso está alterado con respecto a la edad. La talla va a estar normal para la edad, pero está deteriorado el peso. Y cuando nosotros relacionemos en la desnutrición aguda el peso y la talla, voy a ver que esa relación peso-talla va a estar disminuida. ¿Pero por qué va a estar disminuida? Porque el peso está alterado. La talla no, en la desnutrición aguda. En la desnutrición crónica, aquí ya no solo está afectado el peso, sino que está afectada la talla. Y cuando nosotros relacionemos el peso y la talla, va a estar conservada. ¿Por qué conservada? Porque ambos parámetros, es decir, peso y talla, están afectados. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Acá tengo tipos de desnutrición. Tengo desnutrición aguda y tengo desnutrición crónica. A ver, la aguda es en corto plazo. El aporte calórico, proteico está disminuido, la alimentación que recibe ese niño no tiene las características que debería tener para alimentar a ese paciente. Entonces, esto tiene una aparición menor a 6 meses. Esto puede deberse a que el paciente esté con una patología de base, puede ser a la falta de aporte, y esto nosotros nos tenemos que preguntar, ¿puede ocasionar la muerte? Sí puede ocasionar la muerte. En la crónica también hay una falta de aporte o de un aporte inadecuado, pero esto se prolonga en el tiempo y siempre excede los 6 meses. Y ya esta desnutrición crónica afecta, al prolongarse en el tiempo, va afectando no solo el crecimiento, el peso, la talla,
sino que afecta el desarrollo neurológico, afectando las capacidades cognitivas e intelectuales. Y disminuyendo todo, inmunológicamente pasa a ser un inmunodeprimido. Ya en la desnutrición aguda tenemos un inmunodeprimido al estar desnutrido. A ver, todas nuestras funciones se pueden producir gracias a las proteínas. Y si hay falta de proteínas, falta de nutrientes, falta de vitaminas, falta de minerales, todas las funciones van a estar deterioradas. Yo puedo tener un paciente con bajo peso, porque es un paciente que se encuentra debajo del percentil 3, pero hay niños, vuelvo a repetir, vuelvo a remarcar, que son normales y están en el percentil 3 o por debajo, pero siempre se mantuvieron en esa curva. Hay otros pacientes con baja talla, y en este caso son pacientes que tienen también una talla que está por debajo del percentil 3. Ahora, hablar de baja talla es bastante complejo, porque en realidad hay un montón de patologías que me pueden provocar una baja talla. Muchas patologías endocrinológicas que pueden manifestarse con baja talla. Pero eso es importante que nosotros lo detectemos y en base a eso verificar por qué tiene baja talla o si el paciente es así genéticamente. Y si no, tendremos que verificar por qué está por debajo del percentil 3. Aquí en Argentina lo que se ha utilizado siempre, de acuerdo a las tablas de Lejarraga, es peso para la edad, talla para la edad y relación peso-talla. ¿Cuál es la causa más frecuente de talla baja? Es la talla familiar. Estos son niños que tienen una velocidad de crecimiento normal, una edad ósea igual a la edad cronológica, que no tienen ningún antecedente patológico, pero con un buen aspecto normal, pero que tienen una relación peso-talla adecuada, pero nosotros cuando vemos la talla para la edad está disminuida. Hay otros pacientes que se lo llaman madurador lento, y esto es diferente, porque acá en el madurador lento tenemos una edad ósea que no corresponde a la cronológica, hay un retraso puberal, capaz que el niño tenga 14 años y no ha desarrollado ningún cambio puberal. En las nenas, por ejemplo, también me ha sucedido de encontrarme con estas chiquitas con 14, 15 años sin ningún tipo de desarrollo o cambio en su cuerpo. Y esto es una variabilidad, es decir, puede pasar que sea normal, pero quiero que sepan que cuando a nosotros nos viene un paciente con estas características, hay que investigar porque puede ser la expresión de una anomalía, como puede ser una enfermedad celíaca. Por ejemplo, la enfermedad celíaca provoca un retraso puberal o alguna otra anomalía endocrinológica. También me puede dar una maduración lenta. Pero hay pacientes que son maduradores lentos, pero sin ninguna patología. Nosotros tenemos que investigar para ver cuál es la situación. Y otra situación con la que nos podemos encontrar es el retardo de crecimiento y el desarrollo que puede estar dado por la talla baja, con una velocidad de crecimiento normal, con una edad ósea retrasada, y esto puede deberse a una liberación retrasada de hormona de crecimiento, que luego recupera, o bien se asocia a una talla baja familiar y al final sigue siendo una baja talla. Aquí ustedes están viendo esta imagen. Estos dos niños, por ejemplo, tienen la misma edad gestacional, pero con diferentes pesos. Es decir, este sería el ejemplo de un niño con retardo de crecimiento intrauterino. Por ejemplo, ¿qué me puede llevar a un retardo de crecimiento dentro del útero? Puede ser una madre con hipertensión arterial, una madre con una placenta insuficiente, con una alimentación inadecuada. En este caso, tengo con la misma edad gestacional este niño, que la madre no tiene ninguna noxa que le afecte,
Y este es el caso de un paciente con una anoxia que no le permitió crecer de manera adecuada y lograr lo que su carga genética decía. Pero que una vez que nace, se produce, si tiene una alimentación adecuada posterior al nacimiento, va a compensar esa velocidad de crecimiento y durante los 3 primeros años va a recuperar el peso que debería haber tenido desde el momento del nacimiento, que era un peso adecuado, que hubiese tenido él si la anoxia no hubiese estado presente. Es decir, que ese niño va a poder expresar todo su potencial al final de los 3 años. Y va a lograr que ambos tengan, por ejemplo, un peso igual, idéntico, al llegar a la edad, por ejemplo, los 3, 4 años, tener el mismo peso. ¿Me entienden? ¿Se entendió, chicos? Sí, doc. Sí, doc. Con respecto a la velocidad de crecimiento cuando está disminuida, puede ser que el paciente sea normal a pesar de tener una velocidad de crecimiento disminuida. Diferente es, y nosotros deberemos verificar, si eso no se debe a una causa, que puede ser orgánica por una patología de base, o porque no recibe los nutrientes adecuados, o porque hay una patología endocrinológica. Dentro de las causas orgánicas más frecuentes, lo primero que tenemos que pensar es que ese paciente no recibe los alimentos que tiene que recibir. Es decir, ese paciente tiene una desnutrición proteico-calórica, que ese niño no recibe los aportes. Es lo primero que tenemos que investigar. ¿Esto a qué va a llevar si un niño no se alimenta de manera adecuada? Me va a llevar a anemias, a déficit de vitaminas, de minerales, de proteínas, de calorías. Entonces esto lleva a una desnutrición proteico-calórica. Pero puede haber otras causas que me lleven a una desnutrición. Por ejemplo, un síndrome de mala absorción. Cuando yo hablo de síndrome de mala absorción, hablo a un montón de patologías que no me permite que se absorban los nutrientes como corresponde. La principal y primera es pensar en parasitosis. Luego, enfermedad celíaca, puede haber una enfermedad inflamatoria intestinal, una fibrosis quística, una hipoxemia, una cardiopatía descompensada, una insuficiencia renal crónica o una diabetes tipo 1. Esas serían algunas de las patologías, de las muchas que podemos encontrar, que me pueden dar un cuadro de desnutrición. Es decir, una causa orgánica que afecte el peso y la talla. A ver, dentro de las causas inorgánicas, podemos hablar de la mala relación madre-hijo, es decir, la falta de vínculo. Niños que tengan problemas alimentarios, por ejemplo, hay niños que rechazan todas las verduras, todas las frutas, que solamente comen fideos o comen polenta, que puede ser porque solamente les gusta eso o porque solamente le dan eso. En este momento nosotros sabemos que la Argentina ha aumentado la pobreza, por lo tanto, al haber aumentado la pobreza, ¿cómo se alimentan los niños hoy? ¿Cuál es el tipo de alimentación que reciben? Mate cocido pan. A ver, mate cocido pan. ¿Qué tipo de alimentación es esa? Comen polenta, comen fideo, comen guiso, que tiene solamente papa y arroz. Es decir, indudablemente que va a haber un impacto en el crecimiento de esos niños, donde va a haber hipoproteinemia. Entonces, es decir, se van a llenar, van a saciar el hambre, pero no van a estar alimentados de manera correcta. Hay algunas causas endocrinológicas que pueden provocar alteraciones en la velocidad de crecimiento,
que puede haber alteraciones en la edad ósea, como puede ser el hipotiroidismo congénito o adquirido, o aquellos niños que tienen deficiencias en las hormonas de crecimiento. Otra de las causas pueden ser los corticoides, pero quiero decirles que para que un niño esté afectado en su crecimiento por los corticoides es porque ha recibido en cantidades y mal medicado, mal prescripto. ¿Cuál es el gran peligro? El peligro es la automedicación de las madres con sus hijos. Tiene un poquito de tos, le da corticoide. Le duele la garganta, le da corticoide. Le coso, le da corticoide. Le dan corticoide. En exceso me va a provocar un efecto específicamente en la talla, realmente en la talla. Hay algunos niños, por ejemplo, con trastornos genéticos que vamos a tener tablas que habíamos hablado, que eran chiquitos que tenían tablas de crecimiento diferentes. Y estos suelen ser pacientes en los cuales tienen tallas bajas, con velocidades de crecimiento bajas, con edades óseas normales para la edad cronológica, pero una relación peso-talla baja. Por ejemplo, los acondroplásicos, los enanos, el síndrome de Turner, el síndrome de Down. No podemos medirlos en tablas, evaluarlos de la misma manera. Y aquellos pacientes que tienen crecimiento desproporcionado, como el Klinefelter y el MAD. Vamos a ver la desnutrición aguda, cómo nosotros la vamos a clasificar y qué es lo que vamos a usar para la desnutrición aguda. La clasificación la vamos a hacer acorde a la gravedad y vamos a usar la tabla de Gómez, la clasificación de Gómez. ¿Qué relaciona la tabla de Gómez, la clasificación de Gómez? El porcentaje de déficit de peso en relación al percentil 50. A ver, ¿cuál es el peso ideal, por ejemplo, para un niño de 3 años? Por ejemplo, 15 kilos, bien. Si ese niño no tiene 15 kilos, ¿cuál es el porcentaje de déficit de peso en relación a lo ideal? Entonces vamos a aplicar esta fórmula. Esta fórmula relaciona peso-edad y debemos sacarlo de esta manera. Vamos a poner el peso que tiene el paciente en el momento de la consulta sobre el peso ideal por 100 y esto nos va a dar el porcentaje de peso y este valor lo vamos a restar a 100 y eso es lo que nos va a dar el déficit de peso. Cuando ese déficit de peso está entre un 11 y un 24% del peso corporal, hablamos de una desnutrición grado 1 leve. En el grado 2 o moderado está entre un 25 y un 40% de porcentaje del peso corporal, y cuando excede el 40%, hablamos de una desnutrición grave, grado 3, y cuando esa desnutrición tiene, y vemos que tiene una pérdida mayor al 40%, y además tiene edema, estamos hablando de mayor gravedad, porque eso nos habla de hipoproteinemia, que es lo que provoca el edema, y es mucho más grave. Y acá vamos a hablar de los diferentes tipos de desnutrición leve, moderada y grave. Por lo general, en la desnutrición leve no son tan evidentes los signos y síntomas, pero nosotros vamos a ver si hacemos el control que tiene un progreso de peso lento. Son pacientes irritables, con apetitos muy inestables, que suelen tener diarreas alteradas con constipación y que hacen infecciones a repetición. ¿Cómo hago el diagnóstico de una desnutrición leve? Simplemente pesando y midiendo al paciente. Y esto es muy común en aquellos pacientes con es decir, que tienen un aporte de nutrientes no adecuado, o que la alimentación que reciben no es la adecuada para un niño. Esto es muy común en nuestro país, que es un país subdesarrollado, en donde cada vez hay mayor pobreza y donde las condiciones socioeconómicas y culturales son marginales, en donde hay cada vez menos educación y la educación va de la mano de todo esto, ¿cierto? Por eso es que uno tiene que insistir, incluso en las clases más humildes,
de tratar de que le den el pecho materno, porque sabemos que los 6 primeros meses el niño se va a alimentar de manera adecuada, porque es gratuita y tiene los componentes ideales. Y que después de los 6 meses sabemos que pueden aparecer estos problemas de desnutrición, pero por lo menos lo vamos a proteger los 6 primeros meses de vida. Con respecto a la desnutrición moderada, ya nosotros comenzamos a ver al paciente delgado, que ya empezamos a ver la altura que está disminuida, los músculos hipotróficos, mucho más irritables, son pacientes con muchas infecciones, y estos niños comienzan a tener intolerancia a los alimentos. No es que yo les voy a dar, como lo veo desnutrido, le voy a dar mayor cantidad de alimentos y que los va a absorber y que va a aumentar de peso. No, porque aquí se ha alterado todo. La mucosa intestinal tiene menos capacidad de absorción, el niño recepta mucho menos cantidad y volumen de alimentos. Es decir, que tenemos que realimentar, hacer un plan de realimentación en estos pacientes. Lo que nosotros tenemos que tener cuidado, esto nos puede provocar patologías posteriores a esta desnutrición. Entonces nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, porque ya aquí estamos ante una situación en la cual tiene mayor riesgo. Si en la leve tiene riesgo de muerte, en un 10%, en la moderada ya pasamos a un 60% de riesgo. A ver, ¿sí? ¿Le puedo hacer una pregunta, sí? Por supuesto. Yo en serio, le quería preguntar en serio, siempre vemos el ejemplo de los chicos allá en África, de que tiene, se ve, digamos, a simple vista, de que no han recibido una nutrición acorde al tiempo, es decir, y muchas veces después, cuando recibe una buena alimentación, o sea, lo que no se dio tempranamente, tardíamente, ya no lo absorbe el cuerpo, ¿no? No es que no lo absorben, lo que vos te tenés que plantear es el daño que se provocó por esa falta de nutrientes. A ver, si un niño no recibe los nutrientes necesarios, básicos, mínimos, no permite un desarrollo adecuado y fundamentalmente del sistema nervioso central. Si yo les muestro una imagen de una red neuronal, de un niño que recibió los nutrientes adecuados y de un niño que no recibió, la capacidad que tiene un niño de aprender, su capacidad cognitiva, de poder pensar, razonar, no es la misma capacidad de un niño que no se alimentó de manera adecuada. Entonces, ¿cuál es la capacidad para poder cambiar? Para poder cambiar su vida si no tenés educación. A ver, ¿qué posibilidades tiene un niño desnutrido de poder estudiar, de poder aprender, de no contagiarse de una enfermedad que lo pueda llevar a la muerte? Sí. Y muy poco. ¿Qué posibilidades? Es un niño que está en riesgo y no tiene la capacidad intelectual para poder estudiar, para poder forjarse un futuro. Porque, a ver, la falta de educación, chicos, es igual a pobreza. El hecho de que vos recibas una educación te facilita y te permite tener otra calidad de vida. Otra calidad de vida. Ustedes, por ejemplo, son unos privilegiados, porque están estudiando, porque están
por recibirse de médicos y van a tener otras posibilidades. No quiere decir que es fácil, no, no es fácil, nada te va a venir de arriba. Hay excepciones. Pero a lo que me refiero, a ver, ¿quién les puede quitar a ustedes su título universitario? Nadie les puede quitar. Ustedes tienen lo mejor que pueden tener, que es tener su título universitario. Y con eso es lo de mejor valor para poder defenderse en la vida. ¿Y eso qué se los garantizó? La educación. Una persona que no tiene educación no tiene las posibilidades. ¿Y por qué ustedes están hoy en sexto año? ¿Por qué? Porque han estado bien nutridos, porque han tenido la capacidad cognitiva de poder, les ha permitido estudiar, les ha permitido aprender, les ha permitido razonar. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, doctor. Sí, profe. ¿Contesté tu pregunta o no? Sí, 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 bueno, sí, lo que pasa es que yo ahí, obviamente, sí, pensaba de que de alguna u otra forma se podía reparar el daño, pero bueno, claramente, digamos, no se puede, o sea que el tiempo, o sea, la buena alimentación también hay que darla en cada tiempo, o sea, no se puede quitar, por ejemplo, los 2 primeros años de vida, quitar una buena alimentación y y a los 5 años brindarle una buena alimentación, o sea que, bueno, yo pensaba que lo que no se pudo dar en los primeros tiempos, se podía como reparar el daño después, pero no. Sí, sí, se puede revertir. Lo que se Ajá, dañó no se puede revertir. claro, claro. ¿Me Sí, entienden? Y por ejemplo, el sistema nervioso central es un órgano noble, es un órgano que necesita mielinizarse. Para que se mielinicen como corresponde las neuronas y las dendritas y los axones, ¿de qué necesitan? De una buena alimentación. Para que haya interconexiones, necesita de alimentación. Entonces, lo que no se da en un momento determinado, no lo puede recuperar. Alguna secuela va a quedar. seguro. Al igual que si vos vivís es decir, en un hábitat. Porque, a ver, ¿cuáles son las causas que me provocan desnutrición? ¿Hay una causa? No hay No, una causa, es multifactorial. Multifactorial, es decir, depende de un montón de factores que influyen en esto. ¿Es solamente la falta de comida? No, tiene que ver cómo es el contexto donde se desarrolla ese niño. ¿Hay agua potable? ¿Él tiene dónde eliminar las excretas? ¿Hay condiciones sanitarias de higiene? Porque yo le puedo dar de comer muy bien a un niño, pero si está en un lugar donde no tiene agua potable, en donde no tiene eliminación de excretas, en donde no se lavan las manos para preparar los alimentos, ¿qué es lo más probable? Que ese niño tenga diarreas a repetición. Entonces, tiene diarreas a repetición, no tiene absorción de nutrientes, se desnutre. ¿Me entienden que es multifactorial? Si ese niño crece en un ambiente donde hay agresiones físicas, agresiones psíquicas, maltrato infantil, por más alimento que tenga, ahí hasta hay una falla en internet. ¿Me escuchan, chicos? sí, sí, profe. ¿O se cortó? Sí, se escucha, profe. No, se escuchó bien. Bueno, es decir, que es multifactorial, ¿me entienden? Es decir,
la conexión, la manera que se le da de comer a un niño. Si yo a un niño le estoy dando de comer y le estoy dando cachetadas para que coma, a ver, ¿a ustedes les parece que ese niño, yo puedo darle el mejor plato, pero con agresión? ¿Me entienden que es múltiples los factores que influyen? No es solamente la comida, es de qué manera le doy la comida, de qué manera está ese niño. ¿Recibe amor? Me pareció una tontería. ¿Recibe amor? ¿Recibe un abrazo? ¿Recibe un cariño? Eso también es importante. No es solo dar, es todo lo demás. De acuerdo a la etiología, entonces, puede ser primaria la causa de una desnutrición por falta de aporte, o puede ser por alguna otra patología, por ejemplo, un síndrome de mala absorción. Recibe la comida, pero no se absorbe. Esa sería una etiología secundaria. Yo acá les voy a dar una clasificación en base a la composición corporal, en la cual hablamos de emaciación o acortamiento. Cuando hablamos de emaciación, hablamos que se ha producido una disminución de peso mucho mayor que la altura. Y aquí, cuando yo relaciono el peso con la talla, va a estar disminuida. ¿Pero por qué? Porque hay una alteración en el peso. Esto habla de una desnutrición aguda. Este niño es un niño de riesgo. ¿Por qué? Porque cuando se produce la desnutrición, chicos, todas las funciones disminuyen. Es como que se produce una compensación de todas las funciones orgánicas por la falta de aporte nutricional. Cuando esto es tan agudo, no tiene tiempo el organismo de compensar esas pérdidas, esas funciones disminuidas, y ahí es donde se puede producir la muerte, enfermar y morir. Por ejemplo, ¿de qué manera? Un niño que se agarra una bronquitis, al ser un desnutrido, que no ha recibido el aporte nutricional adecuado, o hay una patología de base, que ha afectado su peso y todas sus funciones, puede a partir de esa bronquitis hacer una neumonía, y a partir de esa neumonía una sepsis. ¿Por qué? Porque inmunológicamente no tiene cómo defenderse. Eso es típico de el niño con emaciación. El acortamiento, ya la palabra nos está diciendo, aquí hay una disminución de peso, pero también hay una disminución de talla. Esto es típico de la desnutrición crónica. Y en este caso, no se asocia con un riesgo de muerte. Sí de una mayor morbimortalidad, pero no riesgo de muerte inmediata. Es decir, no porque se produce toda una disminución en todas las funciones. Hay una compensación. Es como que hay una adaptación metabólica del organismo. De acuerdo a los tipos de carencia, podemos encontrarnos con una disminución global de alimentos, que eso es típico del marasmático, porque acá hay un déficit calórico proteico. Esto se da en todas las edades, pero específicamente en niños pequeños. Y estos son niños que se adaptan muy rápidamente y muy fácilmente a la hipoalimentación prolongada. Cuando un niño tiene un déficit proteico, es decir, es el que come arroz todo el tiempo o polenta y que no recibe ningún otro alimento, acá estamos hablando del kwashiorkor. Esto se da en mayores de 1 año. Estos niños suelen tener lactancias prolongadas, se asocia mucho a la pobreza. Acá es como les digo, hay un alto aporte de hidratos de carbono, no de proteína. Esto puede que nos encontremos con pacientes con edemas, y estos son niños que tienen una mala adaptación a la hipoalimentación.
Acá tenemos una característica de cómo vamos a ver a un niño marasmático y a un niño con kwashiorkor. Por ejemplo, miren el marasmático, un niño delgadito, carita de viejito, que tiene cabello normal, la hipo, es decir, los músculos están hipotrofiados, hay una pérdida de esa masa muscular, no hay grasa y tienen bajo peso. En cambio, si nosotros vemos a un niño que tiene, este es un déficit calórico proteico, pero este es un déficit proteico, en donde vamos a ver estos niños morochitos con pelos rubios, son niños pálidos, muy pálidos, que se los ve como gorditos, pero en realidad se los ve como gorditos en las piernas, porque hay edemas por la hipoproteinemia. Pero sí vamos a ver que son niños con los miembros superiores muy delgados, con un abdomen muy globuloso. ¿Por qué? Porque son niños que tienen hepatoesplenomegalia, que son los típicos nenes africanos que tienen la pancita globulosa. Estos serían dos ejemplos bien marcados y bien diferenciados de tipos, de características clínicas de desnutridos. A ver, el desnutrido agudo, ¿cuál es el más evidente que encontremos? Este. Y este en el desnutrido crónico, pero en ambos puede ser crónico también, dentro de la desnutrición primaria severa, tenemos diferentes criterios para internar un paciente, porque, a ver, el desnutrido se interna, no, es un inmunodeprimido. Solamente se interna aquel que está con riesgo de vida. Si no, no, porque al ser un inmunodeprimido, se va a contagiar de cualquier enfermedad. Entonces tenemos el desnutrido de tercer grado, el desnutrido con edema, o el desnutrido de segundo o tercer grado con una patología de base. Está deshidratado y todo lo demás. ¿Qué tenemos que ver nosotros en este paciente? Lo primero es hacer una buena anamnesis. ¿Cuándo comenzó? ¿Cuáles han sido su peso de nacimiento? ¿Cómo ha sido la curva de peso y talla? ¿Si ha recibido leche materna o no? ¿Qué suplementos vitamínicos ha recibido? ¿Cuándo se incorporó a las comidas? ¿Cuáles son los antecedentes? ¿Cómo es la familia? ¿Cómo es decir, desde el punto de vista social, ser lo más cuidadoso posible en cómo preguntamos, cómo vive, si tienen agua potable, si tienen baño, todas esas cosas que son importantes y que nos van a llevar a un indicio, ¿cierto?, de cuál es la problemática. Tenemos que hacer un buen examen físico donde vamos a medirlo, vamos a percentilar peso, talla, perímetro cefálico, observar la piel, el cabello, las manchas en piel, y hacer un seguimiento en un paciente y comenzar a inculcar en la madre cómo va a ser los aportes nutricionales. Tenemos que pedir por lógico un laboratorio completo, en donde vamos a pedir un hemograma, vamos a pedir reticulocito, transferrina, iono, enzimas hepáticas, vamos a pedir una función renal, glucemia, proteinograma por electroforesis, y vamos a pedir también tiempo de protrombina, fosfatemia, etcétera, etcétera. Vamos a también pedir una serología para descartar, porque son familias de riesgo. Entonces nosotros tenemos que tener serología, pedir, si podemos pan cultivar, con urocultivo, hemocultivo, hacer un electro en D2, hacer radiografía de tórax, radiografía de huesos largos, porque tenemos que verificar que no vaya a haber una tuberculosis, son de familias carenciadas, de hábitat de alto riesgo. Es más o menos un pantallazo de lo que yo pediría en un paciente con estas características. Bueno, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos cuando empezamos a realimentar estos pacientes, porque tenemos que
prevenir lo que nosotros conocemos como síndrome de realimentación. Si nosotros a un niño desnutrido le queremos enchufar alimentos y proteínas y minerales y vitaminas de manera muy agresiva, sin hacer un plan de trabajo, nos podemos encontrar con este síndrome. Porque queremos reponer todas las pérdidas de nutrientes sin tener en cuenta que estos pacientes tienen modificaciones en su metabolismo. Por eso hay que alimentar haciendo un programa. Primero comenzando con la mitad de los aportes y después ir aumentándolos lentamente y progresivamente en un 10% diario durante la primera semana. Si no hacemos esto, nos vamos a encontrar con esto, vamos a provocar nosotros. Podemos provocar convulsiones, delirio, una encefalopatía de Wernicke, podemos provocar arritmias, hipotensión, una falla cardíaco-respiratoria, podemos provocar una alcalosis metabólica, edema, bueno, es decir, un sinnúmero de síntomas y signos a punto de partida de nosotros querer incorporar de manera brusca todo el déficit nutricional de esos pacientes. Bueno, solamente quería hacerles un pantallazo de esto. Y sí, lo que me parece importante es esto, que el aporte que vamos a hacer se debe comenzar con un aporte de 80 a 100 kilocalorías kilo día, en calorías. Las proteínas vamos a comenzar con 1 gramo kilo día, muy lentamente, y se van a ir aumentando entre 48 y 72 horas hasta llegar a lo ideal, que es entre 3 y 4 gramos de proteínas kilo día, y en calorías llegar a entre 150 y 200 kilocalorías kilo día. Que nosotros indudablemente a esos aportes los vamos a hacer con fórmulas lácteas o con licuados de verduras o frutas. Pero por lo general siempre es con leches. Podemos hacerlo si el paciente tiene un rechazo y está en estado delicado, es colocando una sonda nasoyeyunal y de esa manera ingresar por goteo, por una gastroclisis, a la leche. De esta manera nosotros evitamos un montón de factores que nos pueden inhibir la capacidad de absorción de esos alimentos dados por leche. Hay situaciones que nosotros tenemos que hacerlo por vía parenteral, es decir, por una vía endovenosa. Es cuando no podemos poner nada por vía oral, ni por sonda nasogástrica, ni orogástrica, entonces tenemos que ir a una vía parenteral. Pero hay que tener mucho cuidado con las vías parenterales porque dan muchas complicaciones. Bueno, ¿se entendió desnutrición aguda, chicos? Sí, profe. Sí, No. Muy bien, Sí, doc. muy bien. Lo que vamos a hacer ahora es, porque yo les dije que tenemos que tratar de ver todo lo que más podamos, todos los temas, porque quiero terminar el día 7, ¿sí? Con las clases teóricas. Así que les doy, nos tomamos un descansito. ¿Ustedes tienen alguna clase ahora? No, Doc, pero rendimos el final de toxicología. ¿A qué hora? A las 5. Media hora. ¿A qué hora? A las 5 de la tarde. Bueno, entonces voy a seguir un poquito más. Iba a darles un descansito, pero no. Vamos a hablar de desnutrición crónica. Habíamos dicho que la desnutrición aguda afecta el peso en relación a la edad y en relación a la talla está disminuida. En la desnutrición crónica
tenemos una alteración tanto en el peso como en la talla, pero lo que impacta es la talla. Y aquí un poco van a ver lo que yo estaba hablando hace un momento, en el cual yo decía, esto es el sistema nervioso de un recién nacido. Cuando este niño recibe los nutrientes adecuados, logramos esto. Pero cuando un niño está desnutrido, logramos eso. Acá tengo imágenes de un niño normal antes de los 26 meses y esto en un niño desnutrido. ¿Les parece que tiene importancia o no? Sí. ¿Mm? Bien. Y en la desnutrición crónica lo que vamos a ver es la clasificación de Waterloo. La clasificación de Waterloo en realidad establece criterios de clasificación teniendo en cuenta que utiliza estos parámetros. Utiliza peso y talla para la edad y utiliza peso en relación a la talla para la desnutrición presente y relaciona talla y edad para la desnutrición del pasado. Entonces, nosotros lo vamos a clasificar en clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, pero no solo que nosotros hablamos de clase 1 tipo 0, clase 2 o tipo 1, clase 3 o tipo 2, clase 4 tipo 3. Vamos a ver a qué se refiere. Yo lo que voy a usar es esta tabla, en donde yo tengo la relación del peso en relación a la talla en relación a la edad. Entonces yo voy a clasificar en 4 cuadrantes. El desnutrido agudo, puede ser normal el niño, puede haber un desnutrido crónico agudizado o un desnutrido crónico que es el enanismo nutricional en recuperación. Estos son los cuadrantes que cuando yo tenga en cuenta el peso en relación a la talla y la estatura en relación a la edad, me puede caer en cualquiera de estos cuadrantes y ahí yo voy a ubicar en qué lugar y en qué sector se encuentra ese paciente. Este es el gráfico de la clasificación de Waterloo. Yo digo que relaciono peso y edad. ¿Qué es lo que me refleja esta relación peso-edad? Lo que refleja es la masa corporal que ha alcanzado ese niño para la edad que tiene. Esto, la fórmula que yo voy a utilizar es, para el peso-edad, es peso actual sobre peso ideal por 100. Es lo mismo que yo utilizo ¿para qué? Para la tabla de Gómez. Pero voy a utilizar talla para la edad, en donde esto sí me refleja el crecimiento lineal que ha alcanzado el paciente, y la fórmula que voy a aplicar es talla para edad. Voy a poner la talla actual sobre la talla ideal por 100. Y acá yo comparo la desnutrición aguda y la desnutrición crónica. Cuando un niño está normal, ¿en qué parámetros de porcentaje de peso para la edad? ¿En qué porcentaje de peso para la talla? Y el porcentaje de talla para la edad. En esto lo aplico la tabla de Gómez, en esto la de Waterloo. Acá lo clasifico de acuerdo a la desnutrición, pero de acuerdo a la cronicidad de ese paciente. Por eso hablo de desnutrición crónica aquí, y aquí hablo de Waterloo, en donde relaciono peso para la edad, peso para la talla y talla para la estatura, para la edad. Y esto lo voy a ubicar ¿en dónde? En esa tabla de Waterloo. La clase 1 tipo 0 es el niño que no está desnutrido, que tiene un peso y una talla adecuada para esa edad. Cuando yo hablo de clase 2 tipo 1, aquí ya hablamos de desnutrición aguda. ¿Por qué? Porque ese niño tiene una desnutrición leve, en donde hay un peso que está disminuido para la talla y para la edad. O bien es un niño que tuvo una desnutrición crónica, que ha quedado con secuela, en donde ha quedado impactado en la talla, aunque haya recuperado el peso. La clase 3 o tipo 2 es la desnutrición crónica recuperada. Es los niños que tienen un marcado, digamos, acentuada disminución de la talla para la edad.
el peso está en relación a la talla, pero con un impacto en la talla muy marcado. En estos casos hay limitación en la funcionalidad motora y cognitiva. Aquí sí vamos a ver secuelas. Y en la clase 4, tipo 3, es el niño con desnutrición crónica que no está tratado, que no está controlado y que está con un peso bajo en comparación a la talla, tiene una talla afectada, es un niño que está descontrolado en su capacidad de recuperación. Eso sería lo que tenemos en el día de hoy con desnutrición aguda y crónica. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que yo voy a hacer es darles unos casos clínicos para que puedan aplicar las tablas y poder clasificar y a dónde se ubican y utilizar la tabla de Gómez y la tabla de Waterloo. Yo ahora los voy a dejar para que puedan rendir, para que puedan descansar un poquito antes de entrar al examen, pero quiero que sepan que el jueves vamos a comenzar con ya directamente con otro tema. Vamos a ir viendo, ya vamos a comenzar con diarrea y les voy a ir dando algunos ejercicios para que puedan aplicar. Les voy a pedir a ver, Alejandra Vázquez, a ver dónde la tengo. Aquí estoy, Doc. Sí, te vi. Sí, presente. La clase que viene me vas a explicar, le vas a explicar a tus compañeros la tabla de Waterloo. ¿Mm? Tabla de Waterloo. Carlos Daniel López. Carlos Daniel López. Sí, Doc, estoy escuchando. Bueno, te estaba por poner ausente. Disculpa. No sé dónde te tengo acá. López Carlos, te tengo. Caroline. Hola, Doc. Sí, ya te vi toda la clase. Caroline. Donat. Presente, doctora. Evelyn también dio la clase. Gastón Robaletti también lo vi. Presente. Gorriti Rocío también. Javier Kers también lo vi. También lo vi acá. Fernández. Sí.
Muy bien. Matías Valles. Sí, presente, profe. Muy bien, si te vi, hablamos. Rocío Ayala. Sí, Doc. Usted es la primera vez que está en clase. No, la primera vez, disculpe, entré 20 minutos tarde. Y la segunda vez sí estuve presente, la clase pasada. No, te tengo como ausente. Sí, creo que no me escuchó. Presente, doctora. A ver, no te veo. Ah, Ahí te vi. Agustín, presente. no te veo. Ahí está. Bueno, son ustedes nada más los que están, no veo a nadie más. El resto ausente. 14 alumnos nada más. Bien. Nos vemos el jueves, chicos. Bueno, profe. Bien, doctora. Bueno, Chao, dos, chao. Doctora. Buenas tardes. que tengan lindo día.